We give you thanks. en Cristo Jesús, In the name of Jesus Christ, Señor nuestro. our God. Amén. Amen. Hemos estado descubriendo el amor, la bondad y la fidelidad de Dios We have been discovering the goodness, the love, and the faithfulness of God expresada en el Decálogo, expressed in the Decalogue, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. which are the 10 commandments of God's law. Estos 10 mandamientos These 10 commandments son una expresión resumida de su ley moral, are a summary expression of His moral law, con la que Dios desea que usted y yo nos representemos. in which God desires for you and I to represent. ¿Por qué? Why? Porque su pueblo, usted y yo, Because His people, you and I, representamos a un Dios de toda dignidad. we represent a God of all dignity. Para todos los que tenemos hijos, entendemos eso. For all those who have children, we understand this. No hay nada mejor que nuestros hijos se conozcan por la buena dignidad de la familia. There's nothing better than our children to be known for the dignity of their family. Y Él como padre de familia, eso espera de nosotros. And as a father of a family, that's expected of us. Porque Él es un Dios de toda dignidad. Because He is God of all Dile dignity. a la persona que te al lado, Turn to the person next to you. tu Señor, Say, your God, tu Padre, your Father, es Dios de toda dignidad. is God of all dignity. Entonces Él quiere que aprendamos a conocerle So He wants us to learn how to know Him a través de su ley through His law y vivir conforme a la expresión de esa ley. and live according to the expression of that law. Pero además de que Él es digno But other than Him being worthy, y espera que vivamos en esos 10 mandamientos, and He expects us to live in those 10 commandments, también están puestos para nuestro bien they're also placed for our good y para nuestro bien. and for our good. Y eso hemos estado descubriendo el bien de cada uno de estos mandamientos de la ley de And we Dios, have been discovering the goodness of all these commandments, con los cuales Dios espera y desea que vivamos. in which God hopes and expects for us to live in. No porque a través de ellos usted y yo podamos ser salvos. And not because through them we're going to be saved. Cumplir los mandamientos no nos hace salvos. Fulfill the commandments, we're not going to be saved. La única fórmula salvífica del Señor es Jesucristo. The only path to salvation is Jesus Christ. El único que nos puede salvar es Jesús. The only one who can save us is Jesus. Pero cuando cumplimos sus mandamientos, But when we fulfill His commandment, estamos demostrando que hemos sido salvos we are demonstrated that we have been saved y que vivimos con una mente renovada and that we live in a renewed mind por esa obra del Espíritu Santo. for the work of the Holy Spirit. Lo que Él busca en nosotros es renovación. And He seeks in us that renovation. Ahora le invito a que veamos el siguiente mandamiento de la ley de Dios. Let's look at the next commandment of God's law. Leamos Éxodo 20:13. Let's read Exodus 20:13. Vuelvo y le digo, usted es bueno que cada vez que pueda se pasee por este capítulo I tell you again, it's good for time to time to read this chapter y lo lea todo. and read it in whole. Recordemos que él hace parte de un contexto. Remember, He is part of a context. Éxodo 20:13 Exodus 20:13. dice así: no matarás. Thou shalt not kill. ¿Qué dice? What does it say? Bien extenso ese mandamiento, ¿verdad? Very long, right? Dos palabras. In Spanish, it's 2 words. Un no rotundo A no so profound y un verbo que todos podemos entender. and a verb that we can all understand. Y creo que a simple vista humana And I think at first human glance, parece ser más fácil de guardar este mandamiento. it may appear easier to keep. Y por eso creo que la mayoría, a simple vista, That's why I think at first glance, podemos pensar que cumplimos este mandamiento. many may think that we fulfill this. Como es tan corto, Since it's so short, y pues Ricky no mata ni una cucaracha, Enrique doesn't even kill an ant. no ha matado, He doesn't kill. con facilidad decimos lo cumplo. We easily say, I fulfill this. Pero a la luz de la palabra misma, But in the light of the word itself, es el mandamiento más fácil de quebrantar. it's the easiest commandment to break. Por ende, es el más fácil de evadir, As so, it's the easiest to evade por ser el más mal
interpretado. for being the most misunderstood. Por eso le invito a que veamos sus implicaciones, Which is why I invite you to look at the implications, el porqué de este mandamiento, the why of this commandment, dónde nace este mandamiento, where this commandment is born, qué propósito tiene este what is the mandamiento, purpose of this commandment, por qué es tan importante para Dios este mandamiento why is this commandment so important to God, y qué bien expresa para nosotros este mandamiento. and what good does this commandment express within us. Creo que es evidente para nosotros I think it's evident for us que vivimos actualmente en una cultura que menosprecia la vida, who currently live in a culture that does not value life en muchos sentidos. in all senses. La palabra se ha cumplido, The word has been fulfilled, que como en los días de Noé, just like in the days of Noah, será la venida del Hijo del Hombre. the coming of the Son of God would come. Y estamos como en los días de Noé, And we are like in the times of Noah, donde el valor de la vida se ha perdido, where the value of life has been lost, donde la vida carece de peso en muchos sentidos. where life is left to falter in many senses. Muchos pesan su vida por lo que tienen o por lo que logran alcanzar. Many weigh their lives according to what they have or what they can reach. De modo de que el que poco tiene, poco vale. So the one who has less is less in value, Y el que mucho tiene, mucho vale. and the one who has more in value. Entonces estamos en la vida de la competencia externa So we are living in that external competition, y nos hemos olvidado del valor de la vida. and we have forgotten the value of life. Y si perdemos de vista nosotros como pueblo de Dios, And if we lose sight as people of God, el diseño y el deseo de Dios expresado en su the palabra, design and the desire of God expressed in His design, sin darnos cuenta vamos a estar compartiendo no la vida nueva, without Noah, we're not going to share the new life, sino la cultura de este mundo dentro de la iglesia. but instead the culture of this fallen world. Y eso es muy peligroso. It is very dangerous. Y en este sentido es más que importante entender la implicación de este mandamiento. And in this sense, it's even more important to understand the implication of this commandment. Por ejemplo, For example, creo que todos conocemos los movimientos de carácter cristiano I think we all know the movement of Christian character que se llaman provida. called pro-life. Y cuando hablo de cristiano, hablo de toda la rama del cristianismo. And when I say Christian, I say all branches of Christianity, El catolicismo, Catholics, el protestantismo Protestant, y el ortodoxo. and Orthodox. Todos esos son expresiones del cristianismo. All those are expressions of Christianity. Y en muchas de esas se mueven movimientos de provida, And in many of those, we see movements of pro-life que trabajan bajo la base de este mandamiento. that work within the base of this commandment. Y por eso se oponen al aborto, That is why they're against abortion, se oponen a la pena de muerte, the death penalty, se oponen a la guerra en todo sentido, of war in all sense, se oponen a la defensa personal. against self-defense. Inclusive, en esos días alguien me preguntaba And also, these days, someone asked me que si yo teniendo un arma le dispararía a alguien that if I had a weapon, would I use it? en manera de defensa personal. Self-defense. Y le pregunto, ¿usted lo haría? So I ask you, would you do it? Sabiendo que la palabra Dios dice en su ley, no matarás. Knowing that in God's law it says, do not kill. En defensa personal, ¿usted tenía un arma y mataría a alguien? In self-defense, if you had a weapon, would you kill? Okay, vamos a mirar qué nos dice la palabra, Let's look at what the word says, teniendo en cuenta la expresión de la ley. keeping in mind the expression of the law. Escúcheme, el mal entendimiento de este versículo See, the misunderstanding of this verse ha hecho que algunos hayan llegado hasta el extremo has made it so some go to the extreme de vivir este mandamiento aplicándola a toda clase de vida. of living this commandment, applying it to all types of life. Y por eso muchos cristianos promueven actualmente el veganismo, And as such, you have so many Christians promoting veganism, porque Veganism. no matarás. because do not kill. Así que si no entendemos a la luz de la palabra este mandamiento, So if we don't understand that light of the word, this commandment, podríamos estarnos sintiendo culpables del último mu de la carne que usted se come. we could end up feeling guilty of the last moo of a cow, Podríamos estarnos sintiéndonos culpables del pavo que usted se comió ahorita. guilty of the sound of a turkey.
Porque no dice no matarás. because the word says do not kill. Dios creó al hombre en completa perfección, God created man in all perfection, en completo amor. in complete love, Y uno de sus deseos legítimos como creador and one of his legitimate desires as a creator es que sus hijos, is for his children, su pueblo, his people, tenga una visión correcta, has a correct vision, una visión elevada de la dignidad humana, an elevated vision on human dignity, porque Él los creó. because he created Él them. creó al hombre y a la mujer. He created men and women, Y Él es el único que puede dar vida en el vientre de una madre. and he is the only one who can bring life to a mother's womb. Él es el creador de toda la humanidad. He is the creator of all humanity, Y Él desea que tengamos esa visión correcta and he desires for us to have that correct vision de la vida que Él le dio al hombre. of the life that he gave man, Y que tengamos asimismo and for us to keep in mind una alta estima a high esteem por la vida que Él puso en cada corazón. for the life that he placed in each heart. Y para esto quiero que recordemos y fundamentemos este mandamiento And for that, I want us to remind and base this commandment en el diseño con que Él hizo todas las cosas. on the design that when he created all things. Y ahí vamos a empezar a entender. And that's when we're going to begin to understand. Cuando Dios concibió al hombre, ¿cómo lo concibió? When God conceived man, how did he do that? ¿Cuál fue el diseño que Dios puso en el hombre? What was the design that he placed on men? Génesis 1, 27 y 28 lo dice. Genesis 1:27-28 says this. Varón y hembra creó Dios. Men and women God created. Dios los creó a imagen y semejanza de Dios. God created them to his image. ¿Cuál fue el diseño? What was the design? A imagen de Dios los creó. To his image they were created. Varón y hembra los creó. Man and women. Y esto solo recuerda a un personaje en la Biblia, un patriarca. And this he reminds them to a character within the Bible. Se lo recuerda a Noé He reminds Noah. después del diluvio. After the storm, Esta misma frase se la dice y se la recuerda a Noé después de que había pasado el diluvio. the same phrase he says and reminds Noah after the storm. Usted lo puede leer en Génesis 9 del 1 al 6. You can read it in Genesis 9:1-6. Y aquí está el punto central de por qué este mandamiento And here's a central point of why of this commandment y de quién habla este mandamiento. and who this commandment speaks of. No se trata de quitarle la vida a un animal. It's not about taking the life of an animal. De hecho, Dios dio al hombre algunos animales como alimento. On the contrary, God gave men some animals as food. Génesis 9:3 lo dice. Genesis 9:3 says it. Dijo al hombre que de lo que se mueve y vive He told man everything that moves le serviría para alimento, will serve them as food, así como las legumbres y las plantas verdes. just like the legumes and the green plants. Y le dice, os lo he dado todo. It says, I have given you everything. Así que este no matarás no se refiere a los animales. So this do not kill does not refer to animals. Obviamente, Dios no aprueba el maltrato animal, Of course, God does not approve a mistreatment of animals porque son criaturas hechas por Dios también. because they are creatures made by the holy God. Pero este mandamiento apunta a preservar la vida humana en todo sentido. But this commandment points to preserving human life in all sense. Diga en todo sentido. Say in all sense. A la luz de la palabra, At the light of the word, vemos el no matar representado en muchas formas. we see that do not kill represent in many ways. Y yo me tomé la tarea de sacar las porciones para que usted lo lea en su casa, And I took the liberty of taking out the portions so you can read it at home, porque se nos iría mucho tiempo estudiando todo esto. or else it would be way too long studying this. Pero el no matarás, a la luz de la palabra, hace referencia al asesinato planeado o premeditado. So Hace referencia it makes reference al asesinato to murder, planeado o premeditado. planned murder or premeditated. Y Dios habló de eso. And God spoke of this. Números 35 del 27 al 30 Numbers 35:27-30 y números 35, 30. and Numbers 35-30. Ahí el Señor está explicando el no matarás. This is where God is explaining do not kill. También hace referencia al homicidio
involuntario y sin intención. It also makes reference to homicide involuntary and without intention. Y Dios mismo lo expresa And God also expresses en Números 35:15. in Numbers 35:15. También hace referencia al homicidio negligente. It also makes reference in negligent homicide. Y el Señor lo habla en Deuteronomio 22:8 And he speaks in Deuteronomy 22:8 y en Éxodo 21 del 28 al 29. and Exodus 21:28-29. Escúcheme, y estas leyes que fungieron desde el principio sobre la tierra See, these laws were placed from the beginning on earth. es la que le da sombra actual a las leyes que rigen todas las naciones. Are the ones that bring current shade to the laws that govern the nations. Por ejemplo, For example, aquí en Estados Unidos here in the United States bueno, y en muchos países, and in many other countries, para no verse involucrado en un crimen, so as not to appear involved in a crime, en un homicidio, in a homicide, en la muerte de in alguien, the death of someone, hay leyes y normas que seguir. there are laws and norms to follow. Por ejemplo, For example, necesita ponerse el cinturón y asegurarse que los que van con usted tengan puesto el cinturón. you need to put your seatbelt and make sure that those around you are also with seatbelts, Si no, usted puede ser acusado de homicidio involuntario. or else you could be accused of voluntary homicide. Existen mallas de seguridad para las piscinas, There are rules in the swimming pools. existen salvavidas y deben haber. There are safety nets and lifeguards. Existen avisos en los suelos que deben decir si está jabonoso o mojado. There are wet floor signs. Si alguien se cae, no es solamente una demanda. If someone falls, it's not just a demand. Hay leyes de no dejar salir solo al perro. There are laws of not letting the dog out Si muerde o mata a alguien, el dueño va a prisión. alone, because if they bite or kill someone, then the owner is going to go to prison. Hay leyes específicas de no dormir con bebés, There are specific laws to not sleep with babies, porque involuntariamente puede asfixiar al bebé y el padre puede ir a la cárcel. to not co-sleep because that could asphyxiate the baby. Hay estándares infinitos de manejo de alimento, There are infinite standards of food management entre otros. and within others, Todos buscando preservar la vida de los hombres. all seeking to preserve the life of man. Y el punto de todo esto, And the point of all of this, así como de las leyes de Dios, just like in the laws of God, es Él mismo. is Him Himself. Escúcheme. Proteger diligentemente la vida de otros. To diligently protect the life of others. Dios desea que nos preocupemos God desires for us to worry por el prójimo y por su bienestar. for our neighbor and their well-being. Ese es un deseo genuino de Dios. This is a genuine desire of God. Bíblicamente este mandamiento apunta Biblically, this commandment appoints a preservar to preserve y a valorar la vida. and to value life. Escúcheme, este mandamiento apunta See, this commandment appoints a preservar to preserve y a valorar and value la vida life de todo hombre. of all men. Y por eso abarca también el suicidio, That's why it also encompasses suicide. porque el suicidio va en contra de esa ley de preservación de Because Dios. suicide goes against that law of preservation of life. Abarca también un tema bastante polémico, It also encompasses a very controversial topic, el suicidio asistido. assisted suicide. Por ejemplo, uno de los lugares donde se permitió el suicidio asistido For example, one of the first places that allowed assisted suicide fue en los Países Bajos, was Netherlands. el suicidio asistido legal. Assisted suicide that was legal. Pero ¿qué ha pasado? But what has happened? La eutanasia voluntaria Euthanasia voluntarily ahora se volvió en involuntaria. has become involuntary. ¿Cómo así? How so? Mucha de la gente enferma o anciana que se convierte en una carga, Many of those who are sick or elderly who have become a burden, en la mayoría de las solicitudes de suicidio asistido de estos países, in the majority of the applications of assisted suicide in these countries, no proviene del mismo paciente, don't come from the patient itself, no proviene del anciano, not the elderly, proviene de la familia que está a cargo. but instead the family in charge. O sea que pasó de ser algo voluntario al ser algo involuntario. So it went from being something voluntary to involuntary Porque es un paciente desvalido,
because it's a patient that is helpless. Y entonces los miembros de la misma familia piden el suicidio. So the own family members ask for that suicide. Otra polémica que abarca este mandamiento es el aborto. Another controversy seen within this commandment is abortion. La Biblia señala claramente The Bible clearly signals lo que la ciencia certifica, what science certifies, aunque muchos quieran pensar otra cosa. despite many wanting to think other things. Hoy en día unos quieren pensar que son perros, que son gatos, como quiera pensar. Some want to think that they're cats, dogs, whatever they may think. Pero ni Dios ni la ciencia se equivocan. But no, God or science are wrong. Y la vida, In life, científicamente hablando, scientifically speaking, comienza en la concepción misma, begins at conception, no en el nacimiento. not at birth. Cuando somos concebidos, So when we're conceived, nos convertimos en personas, we become people, seres vivos. human beings. Y no existe ningún lapso de tiempo antes de que eso pase. And there is no lapse of time before that can happen. Imagínense la devaloración de la vida como tal, Imagine the lack of value in life, que se han buscado forjar leyes que madres puedan abortar a sus hijos después de nacidos. they have sought to create laws that allows women to abort their children. Creo que hasta los 8 o 9 meses pueden supuestamente abortar a un bebé. I think after 8 months, they're allowed to abort that baby. ¿En qué mente cabe? In what kind of mind Porque a los 8 o 9 meses todavía no tienen conciencia, yo puedo matarle. that 8 or 9 weeks I can kill a baby? Hemos perdido el valor de la vida. Oh, months, sorry. Hemos perdido el valor de la vida. We have lost the value of life Porque estamos en los días de Noé. because we're at the times of Noah. El Salmo 139:16 dice claramente: In Psalms 139:16, mi embrión vieron tus ojos, my embryo saw your eyes, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas and in your book was written all these things que fueron luego formadas, that were later formed, sin faltar ni una de ellas. without lacking one. En la concepción comienza el diseño de la imagen de Dios. In the conception, the design of God begins. Y hay allí una vida que merece ser protegida. And there is a life that is worthy of being La Biblia protected. incluye la protección del embarazo de la muerte. The Bible includes the protection of a pregnancy Habla from death. expresamente de eso. It explicitly speaks of this. Éxodo 21 del 22 al 23 habla. Exodus 21 to 22 to 23. Este mandamiento es un llamado a respetar la vida, This commandment is a calling to respect a life, tener cuidado de proteger toda vida humana. to being cautious in protecting all types of life. ¿Por qué? Why? Porque esa vida es hecha a imagen de Dios. Because that life is made in God's image, A no quitar esa vida de una manera injusta. and to not take that life in an unjust manner. Ahora, este mandamiento no está representado bíblicamente So this commandment is not biblically represented en el contexto de una guerra nacional, in a context of a national war, ni para la pena capital, nor for the capital penalty, que es la pena de muerte, which is the death penalty, o inclusive la defensa personal. or even self-defense. Debemos tener en mente que solo Dios tiene potestad sobre la vida, We need to keep in mind that only God has power over life, no los hombres, not men. pero asimismo puso ley por la dignidad de los hombres. But as such, he has placed law over the dignity of men. Primera de Samuel 2:16 declara: 1 Samuel 2:6 el Señor mata y el Señor da la vida. says the Lord kills, takes away life, and gives it. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. El Seol, el infierno, no sé. He descends to Hades and rises to Hades. Y porque Él tiene toda autoridad And because he has all authority y la sabiduría en todo sentido, and wisdom of all sense, Él ordena que la vida de un hombre sea quitada he orders for the life of man to been taken away solo si existe el quebrantamiento de este mandamiento. only if the breaking of this commandment exists. Génesis 9 del 5 al 6. Genesis 9, 5 to Yo quiero 6. que vayamos allí. Let's go here. Génesis 9 Genesis 9,
Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Bueno. todos daremos cuenta delante del trono de Dios por las vidas. What does it say? That we're all going to be held accountable for the lives of men. Y ahora dice, And it says, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Se da cuenta que este no matarás no incluye la pena de muerte? do you see this do not kill does not include the death penalty? Sino que el que quebranta ese mandamiento, por el quebrantar ese mandamiento, recibirá lo mismo. But instead, those who break the commandment is going to receive the same. Dios considera la vida de los hombres tan preciosa y tan valiosa See, God considers the life of men so precious and so valuable que por el derramamiento de sangre, that through the el que le pouring of quite la blood, vida a alguien, taking the life of someone injustamente unjustly, debe ser castigado con la muerte. should be punished with death. Y Dios le dio el gobierno civil a los hombres. And God gave the civil government to men. Dio el gobierno de lo que debe suceder. He gave that government what should En el happen. tiempo de Jesús existía también. In the times of Jesus, this also Usted lo puede existed. leer en Romanos 13:4. You can read it in Romans 13:4. Pablo habla de esa justicia. Paul speaks of this justice. Ahora, muchos sin tener una visión clara del pensamiento bíblico, So many without having that clear biblical thought, y creo que todos hemos escuchado estas preguntas, si no es que las hemos tenido, and I think we've all seen these questions and also have them. no entienden por qué Dios, They don't understand why God, si es amor if He is love y dice no matarás, and says, do not kill, ¿por qué en el Antiguo Testamento ordenó a Israel hacer guerra why in the Old Testament He ordered Israel to make war y acabar con todos and to end with everyone y matar la vida de otros hombres? and kill the lives of others? Escúcheme, Listen, Él lo ordenó por esto mismo, He ordered it for the same reason, por amor al hombre y protección de su diseño. for the love of man and the protection of His design. Dígale a la persona que tiene al lado, Turn to the person next to you. Dios está interesado en guardar el diseño que puso en ti. God is interested in protecting the design He placed in you. Dígale, ese diseño no te pertenece, See, this design does not belong to you. ese diseño es de Dios, It's God's design porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. because you are made to His image and likeness. Uno de los casos más hermosos que tenemos es cuando Jesús les explica a quién darle la moneda. One of the most beautiful examples is when Jesus explains who to give the coin. Dice, ¿de quién es esta moneda? He says, whose coin is this? ¿De quién es? Whose is it? Del César. Of Caesar. Y dice, dad al César lo que es del César And he says, give Caesar what is for Caesar y darle a Dios lo que es de Dios. and give God what is God's. ¿Y quién tiene la imagen de Dios? And who has the image of God? Los hombres. Men. Nosotros nos debemos a Dios. We are owed to God. Y Dios expresa esto en muchas formas. And God expresses this in many ways. Y Dios por eso ordenó aniquilar pueblos, matar pueblos, And for that, God ordered the killing of many people porque eran naciones con costumbres paganas because there were nations with pagan customs. que estaban llenas de demonios, They were filled with demons porque habían aceptado sacrificios aún de sus propios hijos y sus mujeres. because they had accepted sacrifices from their own children and women. Eran tierras totalmente malvadas They were nations that were evil, que despreciaban la dignidad humana. that despised the human dignity, Matando aún a sus mismas generaciones, even killing their own generations, tomando otros pueblos y esclavizándolos hasta morir. taking other people and enslaving them to death. Y porque a Dios le importa la dignidad de los hombres, And because for God, the human dignity of man is important, y a Dios le importa el valor de cada hombre, and the value of each man, y en su sabiduría conocía que ese pueblo no iba a cambiar, and in His wisdom, He knew that that nation was not going to change. ordenaba que fueran raídos de la tierra, He ordered for them to be eradicated from the world, para que no se quebrantara más ese mandamiento. for that commandment to not be broken anymore.
Si no hubiesen sido castigados de esa forma, If they had not been punished in this way, el pecado se hubiera reproducido sin límites. sin would have been reproduced without limits. Y sabe, ese es el complejo, ese es el issue, el problema de Satanás con los hombres. And this is the problem with Satan and men. ¿Usted sabe cuál es el problema de Satanás con usted? Do you know the problem that the devil has with you? No es que usted sea muy bonito, It's not that you're too pretty, no es que que siempre va al culto y todo eso, no. that you always go to the service. No. El problema directo de Satanás es que usted tiene la imagen de Dios. The problem with Satan is that you have the image of God. Porque el problema de Satanás es con Dios, no con usted. Because the problem with Satan is with God, not with you. Él lo quiere a usted, He wants you, pero no puede tenerlo porque usted tiene la imagen de Dios. but can't have you because you have God's Y image. cada vez que se transforma por el poder del Espíritu, And each time you transform through the power of the Holy se Spirit, parece más a Dios. you look more like God. Y ese es un problema para el diablo. And that's a problem for the Satan. Él no tiene la gloria de Dios. He does not have the glory of God. Y en nosotros fue puesta la gloria de su nombre. And in us, the glory of his name was placed. Ese es el problema profundo. That is the profound problem. De igual forma, In the same way, hoy hay guerras que son completamente justas now there are wars that are completely just. y el gobierno está en el deber de enviar a sus hombres a la guerra And the government is in the duty to send their men to war, para defender y preservar su nación to defend and preserve their nation, y la paz y la vida de todas las personas que están dentro de esa nación, and peace in the life of all those within the nation, de guardar la integridad de sus hombres. to protect the integrity of those inhabitants. La Biblia demuestra que una guerra es justa The Bible shows that a war is just cuando es librada por un gobierno legítimo, when it's issued by a legitimate government por causas dignas, for worthy causes, con una fuerza proporcional with a proportional force a lo que están siendo atacados. in which they are being attacked. Y cuando es contra un batallón de milicianos, And if it's against a battalion and militiamen no en contra de civiles. and not against civilians. Así que vemos que bíblicamente So we see that biblically, el mandamiento no está en contra de la pena de muerte, the commandment is not against the death penalty, ni de la guerra, nor war, ni de la defensa personal y legítima. not even self-defense or legitimate. Ahora, este mandamiento tampoco está en contra de lo que le digo, la defensa personal. See, this commandment is not against what I just said, the self-defense. En Éxodo 22, los versículos 2 y 3, In Exodus 22, verse 2 to 3, Dios expresa que si un ladrón es sorprendido forzando una casa it expresses that if a thief is seen breaking into a house y es herido de muerte, and is fatally wounded, no será homicidio. it is not homicide. Usted lo puede leer. You can read it. Éxodo 22 del 2 al 3. Exodus 22, 2 to 3, Porque esto fue en defensa personal. because this was in self-defense. A menos Unless que sea a plena luz del día y pueda ser detenido. it's in the light of day and it can be prevented. Y si es detenido, And if it's preventable, el que estaba forzando a entrar the one who was forcing breaking into debe dar restitución de lo que quería robar. should give restitution of what they were trying to steal. Y si no tiene con qué, And if they don't have the means to do dice so, que entonces él será vendido por el valor de su robo. then it says they are going to be sold for the value of their theft. Es decir, quedaría esclavo de lo que estaba haciendo. That's to say they're going to be enslaved for what they did. Así que cuando la intención es proteger la dignidad de la vida humana, So when the intention is to protect the dignity of human life, no hay nada malo en tener un arma de fuego, there's nothing wrong with having a firearm, si esta es la intención. if this is the intention. Si se cuenta también con un permiso legítimo del gobierno. If also you have a legitimate permit or permission from the Ahora, yo government. no estoy vendiendo armas ni le estoy incitando a que vaya a comprar armas, Now, I'm not selling firearms. I'm not telling you to go buy a gun. sino que hay estas preguntas. But these are questions. Entonces vemos cómo bíblicamente And we see how biblically la pena capital, the capital penalty, la defensa personal, self-defense, la guerra justa, justified war, existe expresada en la Biblia. exists expressed in the Bible. Y esta expresión existe
inclusive aún antes de la And this legislación en Israel. expression exists even before the legislation of Israel. ¿Por qué? Why? Porque es deseo de Dios proteger la imagen que puso en cada hombre. Because it's God's desire to protect the image He placed in each man. Somos de Él, We are His. no somos de nosotros mismos. We are not our own. Toda imagen de Dios debe volver a Dios. All image of God needs to return to Him. Y nuestro Dios es un Dios de toda dignidad. And our God is God of all dignity. Y en esa dignidad, Él puso su imagen en nuestro prójimo. And in that dignity, He placed His image in our neighbor, Y puso esa imagen en nosotros. that image in us. Por eso el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Which is why the Lord says, love your neighbor as you love yourself. Porque el mismo Dios lo formó. Because the same Lord Tienen formed la him. misma imagen. He has the same image. El deseo de Dios proteger la dignidad y la vida. The desire of God is to protect life and dignity. Así que este mandamiento no prohíbe estas cosas. So this commandment does not prohibit these things. Lo que el mandamiento apunta What the commandment points to es a matar de manera injustificada is when it comes to killing unjustly, por cualquier cosa. for whatever it may be, Matar en forma despiadada. killing in an unjust manner. ¿Motivados por qué? Motivated by what? Por el odio, For hate, la envidia, envy, la ira, anger, la malicia, malice, el engaño deceit, o la venganza. or vengeance. Este mandamiento prohíbe quitar la vida de una persona sin la visión This commandment prohibits taking the life of someone without vision y la autoridad de la palabra. and the authority of the word. Dios no autoriza matar a alguien por venganza personal. God does not authorize killing someone as vengeance. Romanos 12:19 lo expresa para su pueblo. Romans 12:19 expresses to His people, Dice, mía es la venganza, yo pagaré. it says, mine is the vengeance I should pay. ¿Qué dice? Mía es la venganza. It says, mine is the vengeance. Dios no autoriza la muerte por medio tampoco del aborto. God also does not authorize death through abortion. En el versículo que le di dice que si un hombre reñiendo con una mujer la hace abortar, él debe morir. In the verse that I just told you about, a man who forces a woman to abort, they will also die. Dios no autoriza el suicidio God does not authorize suicide porque Él es el único que puede determinar cuándo nace y cuándo alguien muere. because God is the only one who can determine who is born and when they die. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Men are made in the likeness and image of God. Todos nosotros tenemos una dignidad muy alta por diseño. All of us has a high worth because of His design. Y por ese diseño el Señor dice, no matarás. And through this design, God says, do not kill. Este mandamiento es un llamado para todos nosotros a proteger la vida y la vida de otros. This commandment is a calling for all of us to protect and preserve life and life of others. Es algo que apunta a nuestro corazón para decir, preserva y cuida a otros. It points to our hearts to say, preserve and take care of others. Ahora, este mandamiento revela So this commandment reveals que lo que hacemos con nuestra vida that what we do with our lives y lo que hacemos con la vida de otros and the lives of others demuestra cuán en serio nosotros tomamos a Dios demonstrates how serious we take God y demuestra quién es el autor de la vida para and nosotros. who is the author of our lives. De modo que cuando el hombre So as to say, when men desprecia a Dios, despises God, desprecia la vida. despises life. Y eso es lo que están cayendo muchos gobiernos. And many governments are falling to this. Despreciando a Dios, Despising God, han dado apertura a demonios que desprecian la vida de los hombres. they have brought forth demons that despise the life of God. Ahora, este mandamiento más bien nos ordena a proteger, And this commandment even more sends us to protect, a preservar to preserve, y a honrar and honor la vida del hombre, the life of men por lo que le estoy diciendo. because of what I've just Mira said. la persona que está al lado, Turn to the person next to mira los you. que tiene alrededor. Turn to those around you. Todo, aun el que usted no conoce, Even those you don't know, fue hecho a imagen de Dios. they were made to God's image. Aunque usted no lo crea, Even though you might not believe por como a veces actúa, because of how they may act, Él tiene una dignidad en su vida de parte de Dios. He has a dignity in their life through Christ. Y un día And one day, todos all of us, daremos cuenta we're going to be
kept in mind delante del gran trono blanco in front of the white throne lo que hicimos con nuestra vida y con la vida de otros, what we did with our lives and the life of others por esa dignidad que representa. because of that dignity that it represents. Un día los padres se nos llamará a cuenta por la dignidad de nuestros hijos. One day, as fathers, we're going to be brought to light over the dignity of our children's lives. Un día a nosotros se nos llamará a cuenta por la dignidad de nuestros hermanos. We're going to be brought to attention over the dignity of the lives of our neighbors. Un día a todos nosotros se nos va a llamar a cuenta por la dignidad de nuestro esposo o nuestra esposa, One day, we're going to be called for the dignity of the life of our husband and wife, por la dignidad de todo aquel que nos atravesamos en el camino, for the dignity of the life of all those we encounter, porque todos fuimos hechos a imagen de Dios. because we were all made in God's image. Una de las formas más claras de entender esto es la parábola de Jesús, One of the clearest ways to understand this is the parable of Jesus, del buen samaritano. the Good Samaritan. Nos habla de esta honra y de esta preservación de vida, They spoke of this honor and preservation of life, de la dignidad humana. of human dignity. ¿Recuerda? Remember? Lucas 10 del 30 al 37, Luke 10:30-37, la parábola del buen samaritano. parable of the Good Samaritan. Leámosla rápidamente. Let's read it. We can read it in your own language. Lucas 10, versículos 30 al 37. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando acerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola es bastante rica en muchos conceptos, This parable is very nice in all concepts, hasta por el hecho de escoger un samaritano even como ejemplo. in the way to choosing a Samaritan, for example. Pero esa palabra nos enseña el punto donde Dios valora. But this word shows us the point in which God values. Escúcheme, en este ejemplo, no solamente los ladrones quebrantaron el mandamiento, See, in this example, it was not just thieves who broke the commandment, también lo hicieron el sacerdote y el levita, but also the priests and the Levites, porque no valoraron la vida ni la dignidad de este hombre. because they did not value the life and dignity of men. Ellos también infringieron este mandamiento de no matarás. They also infringed this commandment of not killing. Hermanos, lo peor que le sucede a este hombre que fue golpeado por ladrones See, the worst thing that happened to this man that was beaten and assaulted, no es que lo asaltaron y lo golpearon it was not that he was beaten and assaulted, y que lo dejaron ahí tirado. and that he was left for death. Lo peor que le sucedió a él The worst thing that happened to him es que los que se suponen que debían conocer el valor de la vida, was that those who were supposed to know the value of life, los que se suponen que debían conocer el valor de la dignidad, who were supposed to know the value of dignity, los siervos de Dios, the servants of God, no hicieron absolutamente nada did absolutely nothing porque estaban muy ocupados because they were too busy en ellos mismos, within themselves, como para tomar tiempo y guardar la vida y la dignidad de otra persona. too busy to protect the life and dignity of another person. Y en este sentido también podemos nosotros violar este mandamiento. In this sense, we can also violate this commandment. Cuando estamos tan metidos en nosotros mismos When we are too into ourselves, que pasamos por alto la vida de otros that we overlook the life of others con ese no es mi asunto, with, that's not my problem, sálvese quien pueda,
every man to himself, allá verá quién cada cual. to ever which way. Ocupados tanto en nosotros So focused on ourselves que nos olvida salvar a otros de su error, that we forget to save others from their error, ocuparnos de la necesidad de nuestro hermano. to take care of the needs of our neighbors, Estamos muy ocupados. because we're too busy. Y terminamos no honrando ni valorando la vida y la dignidad humana And we end up not honoring or valuing the life of and dignity of human que Dios dio a todo hombre. that God gave to all human life. Porque, le repito, todo hombre fue hecho a imagen de Dios. Because I tell you, all men were made in the image of God. Este mandamiento no solamente se viola cuando una persona hace el mal, This commandment is not just broken when someone does evil, sino también cuando no hace el bien. but also when they don't do good. Escrito está, It is written, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. the one who knows how to do good and does not do, that's sin. Cuando usted y yo no buscamos el bien por nuestro prójimo, When you and I does not seek to do good for our neighbor, también estamos violando este mandamiento. we're also violating this commandment. Podemos hacer algo por nuestro prójimo, We can do something for our neighbor, pero no queremos. but we don't want to. No le hablo, I don't speak to them. no le prevengo, I don't prevent it. no protejo ni salvo su vida del error. I don't protect or save their life from error, Ignorando algo muy importante, ignoring something very important que para Dios es muy importante, that for ¿sabía? God is very important, Muy importante, very important, porque lleva su imagen. because it has His image. De modo que si vemos una persona desnuda en el frío, So if we see someone naked in the cold, cuando podríamos abrigarla, when we could shelter them, la hemos dejado morir de frío. we have left them to die of coldness. Y si vemos a alguien pasar hambre And if we see someone with hunger y no le damos de comer, and we don't feed them, lo hemos dejado morir de hambre. we have left them die of hunger. Y si vemos a alguien en camino de muerte, And if we see someone in the path of death, en error, in error, en peligro, in danger, y no le ayudamos, and we don't help them, aunque sepamos cómo hacerlo, even though we know how to, lo hemos matado. we have killed them. Estamos llamados en todo sentido a proteger la vida y la dignidad humana, We are called to protect the dignity and life of humans porque ella representa la imagen de Dios. because they represent the image of God. Cuando usted tiene sentido de pertenencia en el reino de los cielos, When you have that sense of belonging in the kingdom of heaven, usted sabe cuán importante es la imagen de Dios. you know just how important God's image is. Así como cuando una persona norteamericana baja una bandera, Even when an American person brings down a flag, sabe lo importante que significa esa bandera. they know how important that flag is. Cuando usted cambia una bandera de su país When you change that flag of your country porque se rompió por el viento, because it broke because of the wind porque se descolorió or it got discolored y quiere volver a izar la bandera, and you want to raise the flag again, usted no puede botar esa bandera en la basura. you can't just throw it away. Usted no simplemente la puede cortar y botar. You can't simply cut it and throw it away. No se puede. You can't do that. La bandera tiene unas normas para ser desechada. The flag also have norms to give it away. Usted podrá botar su Louis Vuitton, su Chanel You can a throw la away your Louis basura. Vuitton, your Chanel in the trash. Lo más costoso, The most of high value, es que se manchó, se rompió, la boté. or it got stained, to throw it away. Eso lo puede hacer. You could do that. Pero la bandera no puede ser echada a la basura But the flag can't be thrown away in that way porque representa el honor de la nación. because it represents the honor of nations. Asimismo, la vida del hombre no puede ser tomada por basura Just as well, the life of men cannot be taken to trash porque representa el honor de nuestro Señor. because they represent the honor of our God. Somos hechos a imagen de Dios. We are made to God's image. Y si usted le pertenece a Dios, And if you belong to God, a usted le asusta lo que una vida haga en devalúo personal. and you should fear what a life does without valuing, No hagas eso. you said, don't do that. Eso está mal. That's bad. Ay, es que es su problema. Well, that's a problem. No, problema suyo y mío porque él o ella están hechos a imagen
de Dios. It's not just his problem, it's our problem because they are made in God's image. Los hijos de Dios saben valorar a sus hermanos. The children of God know how to value their neighbors. Los hijos de Dios saben valorar aún a los perdidos. They know how to value even the lost. Los hijos de Dios saben valorar aún a los mendigos. The children of God know how to value even the ones who are poor. Los hijos de Dios saben valorar a toda persona. They know how to value all people. Así no conozca a Dios. Even they don't know God, Porque ese que no conoce because those who don't know God también cabalga con el diseño de la imagen de Dios. also fall in the design of God. Sin importar lo que haga, Without worrying what they do, un día todos compareceremos por esa imagen delante del Señor. at the end we're all going to follow that image of God. Hermanos, estamos llamados a la vida. So we are called to life. Estamos llamados a la honra, We're called to honor, a vivir como el buen to samaritano, live like the Good Samaritan. que cuando vio la necesidad de la vida de alguien, That when they saw the necessity of a life of cuando someone, vio la falta de dignidad para una they saw persona, the lack of dignity of another se person. llenó de compasión, They were filled with se compassion. involucró, They got involved. invirtió sus recursos, They invested their su resources, tiempo, their time, su dinero their money para proteger la vida de otro. to protect the life of another. Le pregunto, I ask you, con la imagen del buen samaritano que nosotros tenemos en Jesucristo, with the image of the Good Samaritan we have in Jesus Christ, porque Él es el mejor buen samaritano, because he's the best Good Samaritan, ¿tenemos ese valor en nosotros? do we have that value within us? Hay muchas maneras de cumplir este llamado a la protección de la vida. There are many ways to fulfill this calling of protection of life. No tenemos que esperar a ver a alguien en la carretera ahí medio moribundo. We shouldn't have to wait to see someone at the brink of death. Por ejemplo, For example, podemos comenzar enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros hijos a resolver conflictos sin recurrir a la violencia. we can start teaching our children and the youth to solve conflicts without violence. En estos días le preguntaba a Tatiana y a Bella, cuando estaban pequeños ustedes peleaban. The past few days, I asked Tatiana and Bella if they fought when they were small, Y dijeron, uy, sí. and they said, "Oh yeah." Y yo, "Ay, bueno, voy como por buen camino porque las mías pelean por todo." And I said, "Okay, good. Mine also fight." Y entonces Zoe en estos días cogió y porque le dio rabia y cogió el celular y ¡pum! Se le iba a pegar a Hannah en la cabeza. One of these days, Zoe picked up a phone and was about to hit Hannah, Y dije, ¡ey, espérate! and I said, "Wait, ¿Por qué vas a hacer eso? why are you going to do that?" Es que tengo rabia. Because I'm angry. Dije, eso no puede justificar y me tomo el tiempo. And I said, "That's not a good reason. Por lo que sea, For whatever it may be, no uses la violencia. don't use violence. La violencia quita la dignidad de las personas. Violence takes away the dignity of humans." Hay padres, he escuchado, yo los dejo que peleen allá. Parents say, "I let them fight. Parecen perros y gatos. They look like cats and dogs. Yo los dejo que se den de mangazos. I let them do whatever they want. Ellos verán. They will see." Necesitamos enseñar la dignidad y la honra a nuestros hijos. We need to teach the dignity of life to our children. Toda vida tiene valor y podemos resolver conflictos sin violencia. All life has value and we can solve these conflicts without violence. Podemos involucrarnos orando por la paz entre las naciones que están en We can conflicto. be involved by praying over the peace of nations who are in conflict. Podemos interceder en oración y en consejo We can intercede in prayer and counsel a favor de los no nacidos, for those who are unborn, a favor de los ancianos, for the elderly, a favor de los que están enfermos. those who are sick. Podemos interceder We can intercede, orando por ellos, praying for them, trayendo consejo, bringing that counsel acompañamiento. and a company. Podemos salvar la vida de un niño adoptándolo. We can save the life of a child by adopting them. Hay personas que teniendo los recursos se niegan a hacerlo. There are people who have the resources but deny doing so. Y quiero decirle, todos esos niños son imagen de Dios. And I tell you, all those children are the image of God. Son hechos a imagen de Dios. They're made in God's Allí image. está la imagen de Dios. That's God's image. Podemos ir y orar y cuidar a los enfermos, We can go and pray and care for the sick, a una persona que está enferma, someone who is sick, porque ellos son la imagen de Dios. because they are the image of God. Podemos orar y enviar alivio a los que están oprimidos, We can pray and send relief to those who are oppressed, porque ellos son la imagen de Dios. because they are the image of Yo God. estaba tan agradecido viendo la iglesia vinculada con ese proceso de cajas. I was so grateful to see that the church with helping with the boxes for the children Para enviar a los niños to send to those children. no es gran cosa It's not a huge thing para nosotros, for us, pero sí representa el mensaje de salvación para muchos niños. but it does represent that message of salvation for many children. La alegría para un niño Happiness of a child que está hecho
a la imagen de Dios, who is made in God's que image, tiene dignidad y honra. who has dignity and honor. El matar To kill está movido y motivado por el odio, is moved and motivated by hate, por la ira, by anger, por la venganza, by vengeance, por la envidia. by envy. Y Dios pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And God asks for us to love our neighbor as we love ourselves. Le pregunto, ¿puede tener usted venganza de usted mismo contra usted mismo? So I ask you, can you have vengeance over yourself? No. ¿Le No. puede dar envidia a usted mismo? Can you be envious of yourself? ¿Cuándo ha visto usted un pie envidiando al otro? When have you seen one foot lead the other? A menos de que tenga una uña encarnada. Unless you have a bad nail, Eso no existe. that does not exist. Más bien, todo el cuerpo se volca a ayudar la parte que está dañada. But instead, each body part helps the one who is in need. ¿No me cree? You don't believe Golpees en me? el dedo pequeño. Hit your little toe. Todo el cuerpo se centra en ese pequeñito. The whole body centers in that little toe. Usted habla hasta en lenguas You even speak in tongues por un simple golpe. for one simple hit. ¿Cómo sería si el pueblo de Dios, nosotros, Imagine if the people of God, us, nos volcáramos a la necesidad del más pequeño? all focus in the need of the smallest, Nos volcáramos a la necesidad del que está desvalido, in the need of the helpless, porque ese también está hecho a imagen de because they are Dios. also made in God's image. Este mandamiento nos invita más bien a orar y hacer el bien a nuestros enemigos. This commandment invites us to do good for even our enemies. Jesús aclara este mandamiento en Mateo 5 del 21 al 26 y quiero cerrar con eso. Jesus clears this commandment in Matthew 5:21 to 26. Leamos Mateo 5 del 21 al 26. Let's read it. Matthew 5:21 to 26. You can read it in your own language. Thank you. Dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, traducido bobo, tonto, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, en otras palabras, estúpido, torpe, quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús no está echando aquí poesía. Jesús está hablando en serio. God is not just throwing poetry, he's speaking very seriously. Y entonces termina diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tenga claro, no que usted tenga algo contra su hermano. Keep in mind not that you have something for your brother. No es que yo estoy molesto con ella, It's not that I'm angry with her, es que ella está molesta. it's that she's angry with me. Si te acuerdas, If you remember, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús aclara este mandamiento aquí. Jesus clears the commandment here. Como vemos en la aplicación diaria en la vida de nosotros, As we see in the in daily application of our lives, este mandamiento es uno de los más fáciles de violar. this commandment is the easiest to violate. El no matarás es uno de los mandamientos más frágiles que nosotros manejamos, To not kill is the most fragile commandment porque podemos también matar a otros con nuestras palabras, because we can also kill someone with our words, con nuestras acciones, with our con actions, nuestras actitudes, with our attitudes, con nuestra falta de interés with our lack of interest hacia nuestro prójimo, towards our neighbor, hacia aquel que conocemos y el que no conocemos. towards the ones we know and don't know. Al prohibir la muerte se nos revela todo lo que Dios detesta To prohibit death, we see all the things that God detests y que es lo que origina el pecado en el hombre. and that originate sin in men. La envidia, Envy, la ira, anger, el odio, hate, el egocentrismo egocentrism, y la venganza. and vengeance. Son cosas que Dios detesta There are things that God despises, y Dios no busca que esté en su pueblo.
And God does not seek for that to be in his El no people. matar brota de todo esto. To not kill is born from all this. El suicidio Suicide brota de la envidia, flourishes from envy, de la ira, of hate, del odio, of anger, del resentimiento, of resentment, del egocentrismo, of de egocentrism, la venganza. of vengeance. Y primera de Juan 3:15 dice, And 1 John 3:15 says, todo el que aborrece a su hermano es homicida. all those who hate their brother is a murderer. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. And you know no murderer has eternal life in him. Hay homicidios en el corazón There are homicides in the heart, cuando dejamos que la ira nos controle but we let anger control us. y violentamos a los que decimos que amamos. And we violate those we claim to love. Hay homicidios en el corazón There are homicides in the heart cuando nos ponemos a hablar mal de nuestros vecinos, when we speak badly of our neighbors, dañando su reputación injustamente, damaging their reputation unjustly, solamente porque no me gustó algo only because I didn't like y something. comienzo a hablar, And I start to speak. hago homicidio en el corazón. I make that homicide in the heart. Y todo esto sucede por la mancha del pecado que persiste en el corazón And all humano. this occurs because of that stain of sin that is in the heart of men. Una mancha que se nos ha invitado a limpiar por medio de la obra del Espíritu Santo. That stain that we have been called to cleanse through the work of the Holy Spirit. Una mancha que debe ser limpia por la sangre de Cristo. A stain that needs to be cleansed by the work of the Holy Spirit. ¿Qué Jesus hace Christ. esa obra? What does that work do? ¿Qué hace la sangre de Cristo? What does that blood of Christ do? Nos retorna al diseño de hijos de Dios, It returns us to the design of children of God que cambia sus intereses that change their interest y ama los intereses de Dios, and loves the interests of God, ya no los suyos. not their own. Por eso un cristiano se reconoce So a Christian is recognized porque es compasivo, because they're compassionate, porque es amoroso, because they're loving, porque es gentil, because they're gentle, pero no a conveniencia, but not in convenience. lo es con todos, It's not with all, porque conoce el valor que tiene cada persona para Dios. because they know the value of the life that God has made. Su obra regenera nuestro corazón The work generates within our heart por amar al prójimo conforme a Cristo. when loving God according to Christ. Nos da el concepto loving de la neighbor dignidad humana It gives us that concept of dignity que defiende y protege la vida. that defends and protects life. El no matarás de la ley de Dios To not kill in the law of God revela claramente clearly reveals a aquellos que aman los intereses y los diseños de Dios. those who love the interests and designs of God. ¿Cuántos amamos los intereses de Dios? Who loves the interests of God? Ame a su hermano. Proteja a su hermano. Love your neighbor, protect your neighbor, Bendiga a su hermano. bless your neighbor, Ayude a su hermano. help your neighbor, Cuide a su prójimo. protect your neighbor. Ese es un interés profundo de Dios. It is a profound interest of God. Si no hubiera sido interesado por ello, no hubiera venido a morir por nosotros. If he was not interested in that, he would not have come to die for our sins. Hubiera dicho, sálvese quien pueda. He would have said, well, every man's for himself. ¿Cuántos amamos los diseños de Dios? Who here loves the designs of God? Hoy los diseños de Dios están siendo violentados. Now the designs of God are being violated. Y necesita el Señor de un pueblo que esté velando por sus intereses y por sus diseños. And God needs people to care for his interest and his design. Dios nos hizo a su imagen. See, God made us to his image. Por eso es que su objetivo es preservar la vida, For that reason, his objective is to preserve life, proteger la vida to protect life, y usarnos para proteger a otros. and use us to protect others. Porque a sus ojos somos de gran estima. Because in his eyes, we're of high Yo esteem. le invito a que cierre sus ojos ahí. So I invite you to close your eyes where you are. Y quizás hay muchas formas en que nosotros hemos quebrantado este mandamiento. And there are many ways in which we have broken this commandment. Y quiero que le pidamos perdón al Señor genuinamente. And I want us to ask forgiveness genuinely to God. Quizás usted y yo nunca hemos empuñado un arma contra alguien, Perhaps we have not used a weapon against someone, pero sí hemos empuñado palabras, but we have used our words. hemos empuñado acciones, We have used our actions. hemos estado en contra
del bienestar de otras We personas have por been envidia. against the well-being of someone because of envy. De muchas formas hemos podido haber quebrantado ese mandamiento. In many ways, we could break this commandment, De una forma consciente o inconsciente. consciously or unconsciously, Y necesitamos ir and we need to go y reconocerlo. and recognize it. La única forma de ser regenerados por la palabra The only way to be regenerated by the word es permitiendo que ella nos convenza. is allowing for it to convince us. Si usted y yo seguimos justificándonos, If you and I continue to justify ourselves,